Bueno, buenas tardes. Comenzamos esta primera sesión de exposiciones. En esta primera 4 exposiciones, el tribunal va a estar compuesto por las profesoras María Teresa Hervás y Clara Egea, y por mí, que soy Pedro Peinado. Me gustaría decir a las personas familiares y acompañantes a los ponentes que se trata de un acto académico donde finalmente habrá un debate ceñido exclusivamente al término académico y que se puede dar lugar a interpelaciones de distinto tipo con el único objetivo de buscar la mejora del trabajo para futuros congresos y para futuros trabajos, que no tienen que sentirse molestos si en ese debate hay discrepancias. Dicho eso, doy paso al primer ponente, Jaime Salinas Marín, que va a defender su trabajo de investigación que ha sido tutorizado por la profesora Isabel Zamorano. Jaime, cuando quieras, a partir de ahora tienes 15 minutos. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Análisis de los compuestos nocivos existentes en el aire de los centros sanitarios, tutorizado por Isabel Zamorano Lucas. Aquí se puede observar la estructura del trabajo de investigación y comenzamos con el índice. En la actualidad podemos observar numerosas noticias sobre una mala calidad del aire en interiores, como esta, que según la Organización Mundial de la Salud se estima en 2 millones el número de muertes anuales relacionadas con una mala calidad del aire en interiores, calificándose así como un riesgo de factor evitable. Después de este vídeo podemos observar cómo nos encontramos en la actualidad con una gran cantidad de noticias sobre la mala calidad del aire en interiores tanto de centros sanitarios como de hospitales. La contaminación del aire es uno de los principales problemas a nivel mundial que, como el efecto invernadero, favorecen al calentamiento global. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia al medio ambiente. Hablando sobre la calidad del aire en interiores, se encuentra en el desarrollo de enfermedades entre las que destacan el cáncer de pulmón en un 29%, accidentes cerebrovasculares en un 25%, cardiopatías en un 24% y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo esta en 2019 a quien afectó a un mayor número de pacientes en un 43%. En línea con la calidad del aire interior, cabe destacar el síndrome de edificio enfermo, que se caracteriza por una serie de malestares que presentan los ocupantes de un edificio, mejorando cuando estos lo abandonan. Según Rodríguez y Alonso, se realizaron numerosos estudios sobre esto, llegando a la conclusión de que la calidad del aire en los edificios estudiados era desfavorable para la salud de las personas. Pasamos ahora a los problemas y los objetivos. La presente investigación pretende analizar la calidad del aire interior en centros sanitarios, ya que si esta es importante en cualquier edificio, también lo debe ser en esto. Por ello se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cómo es la calidad del aire en los centros sanitarios? El objetivo general consiste en analizar la calidad del aire en el interior de los centros sanitarios y por ello el objetivo específico es analizar los niveles de dióxido de carbono, monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles y material particulado en centros sanitarios de Cieza, Murcia. Pasamos ahora al marco teórico, donde se llevó un amplio registro documental para obtener mayor información sobre el tema y así aumentar la validez de esta investigación. Como podemos observar en esta diapositiva, el marco teórico está dividido en 4 bloques. El primer bloque, calidad del aire, importancia para la salud. Segundo bloque, componentes tóxicos en el aire, cómo ha de ser un aire sano. Continuando con enfermedades relacionadas con una calidad del aire interior. Y por último, calidad del aire en la era COVID-19. Respecto al bloque 1, la contaminación es uno de los principales problemas más severos a nivel mundial que se encuentran desarrollados en todas las sociedades independientemente del desarrollo socioeconómico de este. Según Pláceres, en las últimas décadas se reportan evidencias sobre la asociación del aumento de la contaminación atmosférica con el aumento de consultas a urgencias por enfermedades respiratorias.
En el bloque 2 destacamos que en el aire hay una serie de compuestos que son perjudiciales para la salud de las personas, como cabe destacar el dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, formaldehído y material particulado. Continuamos con el bloque 3, ya que una mala calidad del aire interior no tiene por qué aparecer unos síntomas agudos y a primera hora, sino que estos suelen ser lentos y sutiles a lo largo del tiempo. Entre las principales enfermedades, como hemos nombrado anteriormente, destacan EPOC, cardiopatías isquémicas, cáncer de pulmón o bronquitis crónica. Por último, en el último bloque de calidad del aire en la era COVID-19, a pesar de que la COVID-19 ha perjudicado mucho a la economía, en la economía mundial, provocando así millones de muertes, un beneficiario de esta ha sido la mejora de la calidad del aire. Continuamos con la parte central de la investigación, la metodología. El diseño de esta investigación presenta un enfoque cuantitativo de alcance exploratorio de carácter transversal, ya que los datos no se hicieron en un periodo más extenso de 3 meses, y un método de toma de datos cuantitativo. Respecto a los instrumentos utilizados en esta investigación, fueron 2. El primer instrumento, la entrevista a expertos. Se realizaron entrevistas a 2 expertos en contaminación atmosférica. El primero, el doctor Xavier Querol Caceller, miembro del CSIC, especializado en contaminación atmosférica, valorización de residuos y geoquímica aplicada. Y la segunda entrevista a doña Alba Aguilera, componente de Ambisalud, una empresa especializada en el análisis de la calidad del aire interior en los centros sanitarios y hospitales. Respecto al segundo instrumento, fue el instrumento de toma de datos llamado Mica Wall, que lo tengo aquí presente, que nos permitió la toma de datos tanto en 2 clínicas, tanto en sus salas de espera como en los 2 quirófanos. Pasamos ahora a las fases de la investigación. La primera fase es la fase inicial, donde se llevó a cabo la definición del tema, una revisión bibliográfica para obtener una mayor información sobre el tema que se iba a tratar y el diseño de la metodología, donde se llevó a cabo el planteamiento del problema de investigación, así como el objetivo general y el específico. Continuamos con el trabajo de campo, que estará más desarrollado en la siguiente diapositiva, que se divide en la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos. La fase analítica, una vez obtenidos todos los datos, se llevaron a cabo el análisis de los datos y la elaboración de los resultados y conclusiones. Por último, una fase final donde se hizo una revisión bibliográfica y la elaboración del documento final. Pasamos ahora al trabajo de campo. En esta diapositiva se encuentra más ampliado, dividido entre la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos. Una particularidad sobre el Mica Wall es que es capaz de hacer estos dos procesos simultáneamente. La toma de datos se llevaron a cabo en 2 clínicas, la última semana de julio en el quirófano, la primera semana de agosto en la sala de espera, la última semana de septiembre en la sala de espera de la clínica 2 y la primera semana de octubre en el quirófano. Continuamos ahora con los resultados, la parte crítica de este trabajo de investigación. En esta primera gráfica se pueden observar los niveles de formaldehído en la clínica 2 durante 7 días. Ante la gran cantidad de datos, se decidieron hacer para las siguientes gráficas una media de estos 7 días para obtener una mejor imagen visual. Respecto a todas las gráficas relacionadas con el formaldehído, se les aplicó el logaritmo en base 10, ya que estos eran tan sumamente elevados que no se podían apreciar. En todas las gráficas se podrá observar una línea verde horizontal que una vez superada los niveles son significativos y una vez superada la línea horizontal roja estos niveles son extremadamente significativos. Los resultados se encuentran divididos en 2 partes. Una primera parte donde se encuentran todos los datos obtenidos en ambas salas de espera de las 2 clínicas y una segunda parte donde están todos los datos obtenidos en ambos quirófanos. En esta primera gráfica podemos observar los niveles de formaldehído en ambas salas de espera. La línea de color azul claro siempre representará los niveles de cualquier compuesto en la clínica 1, mientras que la línea de color azul siempre representará los niveles de cualquier compuesto en la clínica 2. Respecto a los niveles de formaldehído en la sala de espera de la clínica 1, podemos observar cómo estos niveles son extremadamente significativos durante todo el día, sin haber ni siquiera una franja horaria que consiga descender hacia los niveles significativos u óptimos. Mientras que los niveles de formaldehído respecto a la clínica 2, durante la jornada laboral y las primeras horas de la noche, podemos observar cómo estos niveles son extremadamente significativos, pero presenta un pequeño descenso de estos niveles en las horas de la madrugada, situándose entre los niveles significativos. Pasamos ahora a los niveles de compuestos orgánicos volátiles en ambas salas de espera. Durante toda la jornada laboral, los niveles de compuestos orgánicos volátiles se encuentran entre los niveles significativos, presentando 2 picos en las horas centrales de la mañana y las horas centrales del mediodía que consiguen superar los niveles extremadamente significativos.
En cuanto a los niveles de este compuesto de la clínica 2, son óptimos durante todo el día, a excepción de estos 3 picos que podemos observar, al igual que en la clínica 1, en las horas centrales de la mañana y del mediodía, superando así los niveles significativos. Se ha decidido coger esta gráfica para ver la correlación existente entre el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles. Así a simple vista no se aprecia mucho, pero podemos observar cómo algunos picos de estos niveles coinciden, así como la silueta de la media de ambos quirófanos, o sea, de ambas salas de espera, y el descenso de estos niveles simultáneamente. Continuamos con esta gráfica, donde se encuentran los niveles de dióxido de carbono en ambas salas de espera. En general, en ambas salas de espera los niveles de dióxido de carbono son óptimos, ya que durante todo el día se encuentran entre los niveles aconsejados. Podemos observar algunos picos en las horas centrales de la mañana, a mediodía o en las horas centrales de la tarde, que quizás esto se deba a un mayor número de personas en las salas de espera de las clínicas. Pasamos ahora a la segunda parte de los resultados, todos los datos obtenidos en los quirófanos. Respecto a los niveles de formaldehído en la clínica 1 en el quirófano, al igual que en la sala de espera, siguen siendo extremadamente significativos, sin haber una franja horaria que consigan descender estos niveles hacia los niveles óptimos. Continuando con los niveles de formaldehído en la clínica 2, durante todo el día estos niveles son extremadamente significativos, al igual que en la clínica 1, viendo cómo se produce un mínimo absoluto entre las 9 y las 9 y media de la mañana, que se sitúa entre los niveles significativos. No obstante, los niveles de formaldehído en la clínica 2, a pesar de que sigan siendo extremadamente significativos, son mejores que los de la clínica 1. Continuamos con los niveles de compuestos orgánicos volátiles en ambos quirófanos. En esta gráfica podemos observar cómo los niveles de este compuesto en la clínica 1 durante la jornada laboral se encuentran entre los niveles significativos, pero se encuentran se pueden observar numerosos picos que superan los niveles extremadamente significativos dentro de esas horas, mientras que en las primeras horas de la noche y la madrugada estos niveles se encuentran entre los niveles óptimos. En cuanto a los niveles de compuestos orgánicos volátiles en el quirófano de la clínica 2, estos niveles son óptimos durante todo el día, a excepción de un pico que podemos observar entre las 3 y media y las 5 de la tarde, que consiguen superar hacia los niveles significativos. Al igual que en las salas de espera, se ha decidido coger esta gráfica para poder observar mejor la correlación existente entre el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles. En esta gráfica sí se pueden observar cómo ambas medias van de la mano, estableciéndose así una correlación entre estos dos compuestos, viendo cómo los picos se producen de manera simultánea, así como toda la media durante todo el día. Por último, en esta gráfica se muestran los niveles de dióxido de carbono en ambos quirófanos. Al igual que en las salas de espera y en los quirófanos, un dato curioso es que la media de dióxido de carbono en la clínica 1 es mejor que en la clínica 2, a diferencia que los demás parámetros. Esto quizás se deba a una mejor renovación del aire en esa clínica. No obstante, los niveles de formaldehído en ambos quirófanos se encuentran dentro de los aconsejados, viendo cómo se producen algunos picos que superan los niveles significativos, como hemos dicho antes, que quizás se deba a un aumento de personas en los quirófanos. Por último, llegamos a las conclusiones respecto al objetivo general y al objetivo específico. La conclusión respecto al objetivo general de analizar la calidad del aire en el interior de los centros sanitarios, como hemos comprobado los resultados, hay ciertos parámetros que son preocupantes para la salud de las personas, por lo que la calidad del aire en los centros sanitarios estudiados no es favorable. Respecto al objetivo específico, en el aire de los centros sanitarios estudiados hay ciertos parámetros que se encuentran fuera de los límites aconsejados, destacando el formaldehído, siendo este el más preocupante, ya que los niveles de formaldehído fueron extremadamente significativos durante todo el día, sin haber ninguna franja horaria que estos consiguiesen descender hacia los niveles significativos u óptimos. Continuamos con los compuestos orgánicos volátiles, el segundo compuesto estudiado. Los niveles de este compuesto durante la jornada laboral se situaban entre los límites significativos, produciéndose algunos picos superando los límites extremadamente significativos, y comprobando cómo en las horas de la madrugada y las primeras horas de la noche estos límites se encontraban dentro de los aconsejados. Además, en los resultados se ha observado la correlación existente tanto entre el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles, observando cómo ambas medias coincidían. Por último, el tercer compuesto estudiado fue el dióxido de carbono, que es el compuesto menos preocupante para la salud de las personas, ya que los niveles de dióxido de carbono observados en los resultados son óptimos para la salud de las personas, por lo que la ventilación del aire en ambas clínicas era bastante buena.
Respecto a las limitaciones en los trabajos futuros, las limitaciones de este trabajo, las principales son dos. Es que desde un principio se intentó hacer la toma de datos en centros sanitarios públicos, como el Hospital de Cieza o el Centro Sanitario de Cieza, pero ante la negatividad de la directiva se decidió hacer en clínicas privadas, en este caso en 2 clínicas dentales. Otra limitación de este trabajo fue que solamente se pudo llevar a cabo la toma de datos en 2 clínicas por falta de tiempo, por lo que nos hubiese gustado hacerla en más clínicas. Respecto a los trabajos futuros, uno de los trabajos futuros sería indagar más acerca sobre el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles en más centros sanitarios, ya que, como hemos visto en los resultados, estos niveles son extremadamente significativos durante todo el día y buscar una solución ante ello. Por último, me gustaría poner esta diapositiva donde se muestran algunas de las referencias donde me he apoyado para realizar mi trabajo de investigación. Y bueno, terminando, me gustaría agradecer a Isabel Zamorano Lucas, tutora del trabajo, por su enorme ayuda, a Pedro Peinado Rocamora, coordinador del Bachillerato de Investigación del IES Los Albares, por la gran ayuda que he recibido por su parte y por haberme adentrado en el mundo de la investigación, a las 2 clínicas por haberme abierto sus puertas y en especial a Adriana Galindo Fernández, cotutora del trabajo y amiga, que me ayuda desde el primer momento a ubicarme en este mundo. Y nada, hasta aquí ha llegado la defensa de mi trabajo, me pongo a disposición del tribunal por si quiere hacerme alguna pregunta. Muchas gracias, Jaime. Damos paso a la directora de trabajo para que defienda. Hola, Jaime. Hola. La verdad es que tu exposición ha sido espectacular, fenomenal. Muchas gracias. No parece que sea la primera vez que te pones ante el público y defiendes un trabajo. Fenomenal, enhorabuena, estupendo. Gracias. Lo primero, yo creo que el trabajo de Jaime, el tema que ha escogido es un tema súper actual. A todos nos preocupa la contaminación atmosférica y sobre todo a todos nos gustaría respirar un aire sano tanto en el interior como en el exterior. Quizás lo más llamativo haya sido pues, los resultados que hemos obtenido. Nunca íbamos a imaginar obtener los datos que se han obtenido, la verdad. Partíamos de otra hipótesis completamente distinta. Respecto a Jaime, pues decir que en todo momento se ha presentado súper alegre, con capacidad de trabajo, de decisión, ha sido autónomo, resolutivo, fenomenal. Jaime, estupendo. De hecho, cuando se nos cerraron las puertas de los centros sanitarios públicos, pues ahí tuvimos que dar un giro y rápidamente cogió las riendas y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma, no pasa absolutamente nada. Vuelvo a reiterar mi más sincera enhorabuena, felicidades y nada, que continúes en este mundo de investigación. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Pues de parte de todo el tribunal, Jaime, te queremos dar la enhorabuena por la exposición, tanto a ti como a tu directora. Y ahora pasamos al turno de preguntas, que la profesora María Teresa Hervás comienza. Bueno, Jaime, me ha llamado la atención los niveles tan altos de formaldehído que tienen las 2 clínicas, sobre todo una más que la otra. Quisiera saber si has podido llegar a la conclusión de a qué se debe estos altos niveles. Bueno, no se ha llegado a una conclusión, ya que este trabajo pretendía mostrar los resultados obtenidos en ambas clínicas. Tanto Isabel como yo tenemos algunas hipótesis que quizás se deba a que al ser clínicas dentales probablemente haya algún tipo de material que utilicen en el campo de la odontología que hagan que esos niveles tanto de formaldehído como de compuestos orgánicos volátiles, como se han visto en los resultados, sean extremadamente significativos. No obstante, se queda abierta un poco lo que es esta investigación para trabajos futuros, como he dicho, para indagar más sobre el formaldehído y compuestos orgánicos volátiles. Gracias. Hola, Jaime. Hola, Clara. Mira, yo te quería preguntar porque en el documento escrito, cuando detallas la entrevista con expertos, en el caso de Alba, de Ambisalud, que es la empresa esta que se dedica a estudios de la calidad del aire, ella dice que sí, que realizan controles una vez al año y que todo es perfecto y no hay ningún problema. Entonces me choca bastante con los resultados de tu trabajo porque son bastante fuertes, ¿no? Sí, los sí, niveles sí. de formaldehído. Entonces, ¿cómo explicas tú esa diferencia en la percepción, en los datos? Bueno, a ver, como he dicho, una vez que he definido los instrumentos, Alba es componente de Ambisalud, que es una empresa que se dedica al análisis de la calidad interior, tanto en centros sanitarios como hospitales.
probablemente, bueno, hayan dos opciones. Es que no creo que todos los hospitales que realizan mediciones, los niveles de la calidad del aire sean óptimos. No obstante, puede ser que una de las posibilidades que hayamos dado por casualidad con dos clínicas donde los niveles tanto de formaldehído como de compuestos orgánicos volátiles sean extremadamente significativos, y la otra es, como le he dicho a Maite, que al ser clínicas dentales, en este caso, no centros de salud u hospitales, probablemente en el campo de la odontología se utilicen algunos compuestos que hagan que se disparen tanto estos niveles. Vale, muchas gracias. Nada. A ver, Jaime, ¿puedes por favor irte a una de las primeras gráficas? Sí, de claro. donde compara las dos clínicas. Sí. Que apago el puntero. ¿A la primera gráfica de los resultados? No, dale, que te diga. Atrás, dale, no, atrás. A esa. Ok. Yo, repasando mentalmente el trabajo de Adriana, primero decirte que es muy valiente por tu parte coger un trabajo que encima es un trabajo multipremiado y tener la valentía de coger el testigo y aplicarlo en un campo tan concreto como son las clínicas dentales, que me parece un acierto de enfoque de trabajo. Pero a mí, bueno, me parece curioso dos cosas. El paralelismo de ambos valores, de las dos clínicas, sí. Pero sin embargo uno sistemáticamente está muy por encima del otro. Eso por un lado, pero los dos aún así están muy por debajo de los valores obtenidos el año pasado en los colegios. Entonces, la pregunta, tengo tres. La primera pregunta es, no veo reflejado, no lo has dicho, el tema de la limpieza, porque el trabajo de Adriana estaba fundamentado en la limpieza, Así sí es. que mantenía un pico que conservaba durante todo el año, durante todo el día. ¿Aquí ocurre lo mismo? No, un detalle que tú has dicho es que las horas, nosotros sabíamos a las horas que limpiaban en ambas clínicas, ¿no? Como podemos observar en estas clínicas, por ejemplo, con la medida de formaldehído, observamos como la limpieza de estas clínicas era entre las 5 y las 9 de la mañana, observando cómo son los menores niveles de formaldehído en estas horas. Probablemente se deba a distintos materiales de limpieza. Lo que pasa que sí que es verdad que, a diferencia con el trabajo de Adriana, que se centró en los niveles cuando terminaban de limpiar, aquí los niveles, por ejemplo, de formaldehído son los más bajos cuando están limpiando las clínicas. Por lo tanto, la limpieza no repercute tanto como aquí. Aquí no, en este trabajo de investigación no. Vale, la segunda pregunta, ¿la media la hace el Mica Wall solo? No. ¿O lo has hecho tú? No. El Mica Wall almacena todos los datos en una aplicación donde yo me meto y los descargo en una hoja Excel. Y bueno, a partir de ahí se hacen una serie de procesos, porque en la primera gráfica hemos observado que había una gran cantidad de datos. Entonces, bueno, primero se obtiene esa gráfica y luego se hace una media de esos 7 días para obtener una mejor imagen visual de esta gráfica. O sea que lleva un proceso desde que el Mica Wall lo recoge hasta que la hoja de Excel se termina, la gráfica. Y por último, me ha resultado curioso el tema de la renovación que decía del CO2, Sí. que en una era mejor que en otra, ¿no? Sí, en la clínica 1 los niveles de dióxido de carbono eran mejores que la clínica 2, mientras que con todos los otros parámetros, tanto formaldehído como compuestos orgánicos volátiles, era al contrario. En la clínica 1 los niveles eran peores que en la clínica 2. Hay varias opciones. La primera opción es que probablemente la clínica... Yo quería decirte que sé que excede del contenido de tu trabajo. Es decir, que no... Pero aún excediendo el contenido de tu trabajo, la hipótesis de que... Por eso, como sé que me iba a contestar por ahí, te quiero decir, que se renueve solo el CO2 y los otros compuestos del aire no se renueven, ¿a qué lo achacas? A ver, porque probablemente el formaldehído... probablemente los dentistas estén... nuestra hipótesis es que probablemente se deba a cualquier material que utilicen los dentistas. Entonces, claro, las personas no están las 24 horas del día en la clínica, por lo que el CO2, al abrirse las puertas y cerrarse y la renovación del aire, el CO2 se va renovando. Claro, en los compuestos orgánicos volátiles o el formaldehído están en constante exposición. Me explico. Como que en todo momento se está produciendo formaldehído y compuestos orgánicos volátiles, a diferencia de con el CO2. Muy bien. Pues no sé si el tribunal quiere decir algo más.
Nada. No sé, Jaime, si quieres decir algo que se te haya quedado en el tintero. No, ¿O quieres por mi rematar parte, nada? todo bien. Pues nada, pues enhorabuena de nuevo. Muchas y muchísimas gracias a gracias por la vosotros. exposición.